Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, mancebos o jóvenes, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Para mí un grato placer y privilegio estar con ustedes esta tarde para hablar un poco sobre el papel que desempeñan los hombres en la Iglesia. Hay mucho que se podría decir sin duda sobre este tema y por eso pedí que se leyera en la primera epístola de Pedro, el capítulo 5, ya que allí tenemos en una perfecta amalgama en la Iglesia del siglo I a los hombres que representan la ancianidad, la edad, la madurez, la experiencia, y a los jóvenes que representan la pujanza, el entusiasmo, las ilusiones y el vigor de la juventud. Estas dos siempre deben ir juntas. Dios las ha unido en la Iglesia primitiva y las quiere mantener unidas en el día de hoy. Ahora, yo quisiera, no tanto como un sermón o bosquejo o estudio bíblico, sino más bien tomando de algo de mi modesta experiencia y de lo que he visto a través de la visita a centenares de iglesias en diversos países del mundo, tomar esta noche aquí 7 conceptos que yo creo debemos tener todos bien entendidos, bien arraigados en lo que es el concepto de la Iglesia, tal como el Señor la ha planeado en el misterio desde los siglos, tal cual la ha revelado en el Nuevo Testamento y tal cual por su gracia nos ha introducido en ella por la conversión y el nuevo nacimiento. Es decir, que estos 7 conceptos son generales, nos abarcan a todos, y cada uno de ellos debe tener en sí este concepto bien arraigado. No podemos tener ciertos conceptos y olvidar otros. Yo creo que estos 7 conceptos siempre van unidos y los debemos conservar como algo bien sabido, bien entendido y aceptado desde el momento que somos miembros de una iglesia cristiana.
En primer lugar, yo diría, está el concepto de la responsabilidad. Cuando uno nace en una familia, es un niño, y naturalmente los primeros años no siente mayor responsabilidad. Pero cuando ya va creciendo y deja la escuela primaria y ya va pasando a la adolescencia, va sintiendo que despierta en él un espíritu de responsabilidad. Una de las cosas que a todo padre le da mucha alegría es que cuando el hijo llega a esa edad, dice: papá, quiero buscarme un trabajo. Ahora la tendencia en todos los padres, y especialmente en aquellos que pueden permitirse esa licencia, es decir, no quiero que trabajes porque quiero que termines tus estudios. Ahora esto viene de una reacción natural en los padres, en los que somos padres, porque hemos visto ya otros casos en que los jóvenes, y nos pasó tal vez a nosotros en nuestra época, por dejar de estudiar o porque nos cansaba el estudio o porque ya habíamos llegado a saturarnos de estudio y buscábamos en un empleo, en un oficio, una liberación de esas horas de estudio y de autodisciplina para el estudio. Y entonces la primera reacción de los padres es: no, hijo, yo me voy a sacrificar, pero quiero que tú termines tus estudios y que logres una posición que yo no tuve, o adquieras una educación que yo no pude lograr por las circunstancias en que se desenvolvió mi niñez y mi adolescencia. Es decir, que los padres a veces en ese buen deseo pareciera que están privando a sus hijos de sentir esa responsabilidad. Pero repito, no hay mayor satisfacción para un padre, y yo personalmente la he tenido, cuando uno de nuestros hijos se acerca y nos dice: papá, yo voy a estudiar de noche y voy a trabajar de día. Yo no quiero ser carga, yo me doy cuenta que la vida va encareciendo, que los problemas económicos en casa son grandes, y yo quiero ayudar. He llegado a una edad en que siento mi responsabilidad, que debo ayudar a los gastos de la casa. Bueno, esto para un padre es una de las cosas que más le alegra oír, ver que su hijo despierta a la responsabilidad del sostén del hogar. Ahora, no hay cosa que más alegre a los ancianos en una iglesia, si son ancianos normales, como yo creo que son la mayoría, que ver que en la juventud despierta ese sentimiento de responsabilidad, que Dios no quiere en su colmena zánganos, que Dios no quiere en su familia hijos inoperantes, que vienen nada más para recibir el manjar de la palabra de Dios, las bendiciones de la comunión, pero que no sienten en absoluto su responsabilidad para el cuidado, el sostén de esa obra en la cual Dios los ha colocado en virtud de su conversión. En ese sentido, la juventud a veces es un poquito desaprensiva. Yo recuerdo mi primer tiempo de conversión era así. Después, Dios me fue despertando poco a poco a sentir mi responsabilidad en la iglesia. Y me di cuenta que Dios no me había salvado por su gracia, y me había sacado del mundo y del pecado para ser un mero calientabancos. Uno que viniera nada más que el domingo o un día cualquiera de cultos para estar allí sentado y participar en el coro, tal vez porque eso era una distracción,
y participar en alguna que otra reunión. Pero en lo demás yo no sentía mayor responsabilidad. Y Dios me llevó a través de una escuela, si ustedes me permiten una modesta reflexión a mi experiencia personal, en que Dios me humilló y me llevó a hacer trabajos en la iglesia que yo nunca había imaginado que iba a hacer. ¿Saben ustedes cuál fue uno de los primeros trabajos que yo tuve que hacer en la iglesia? Pues fue lavar cadáveres y vestirlos. Dio una época, poco después de mi bautismo, que murieron algunos en la iglesia que no tenían familiares. Y naturalmente había que ir al hospital, lavar el cuerpo, vestirlo y meterlo en la caja. Ahora eso no es un trabajo muy agradable, les aseguro. La primera vez me costó mucho. Tuve que vencer mucha resistencia interior y muchas otras sensaciones. Luego ya me fui acostumbrando, ¿no? Y fui haciéndolo ya no con agrado, porque eso nadie lo hace con agrado, pero ya sin sentir esa resistencia que tenía antes. Y luego, como ya sabían que yo lo había hecho bien una o dos veces, pues ya cada uno que moría, pues me reclamaban a mí para hacerlo. De manera que fui adquiriendo fama de enterrador. Ahora, no ese es un oficio muy agradable a un joven. Y no fue muy agradable para mí, un día especialmente, en que me llamaron un poco tarde y el cuerpo ya se había puesto algo duro. Y me costó un trabajo enorme colocarle una chaqueta. Y en una de esas que le estaba colocando la chaqueta me soltó una tremenda bofetada. Naturalmente no era él, sino el movimiento oscilante de la mano mientras yo estaba tratando de vestirlo. Bueno, eso me quitó el sueño algunas noches, pero lo hice, sintiendo que era un deber que hacía y que lo estaba haciendo para el Señor. Y luego, ir a los hospitales a pasar la noche para velar al lado de algunos enfermos. Eso tampoco es muy agradable para un joven, y especialmente si es un hospital de vacilosos, y donde un joven que no es muy fuerte como yo no lo era, yo había tenido una pleuresía a los 16 años, que me había obligado a abandonar mis estudios por un año y también a guardar absoluto reposo. Ir a meterme en un hospital de enfermos pulmonares y vacilosos para cuidar a enfermos de noche no era tampoco muy agradable, ni yo era muy fuerte para hacerlo. Pero Dios me fue llevando, mis queridos hermanos. En eso que yo cuento no hay ningún mérito, pero es para ilustrarlo ante los que son jóvenes aquí en esta noche, que Dios me fue llevando a través de estos diversos oficios, que aparentemente no tenían nada que ver con la iglesia, pero que eran una parte de la vida de la iglesia porque era gente que moría en la iglesia o gente que se enfermaba en la iglesia. Y también era una forma a veces de acercarse a la simpatía y ganar un hogar que era refractario al Evangelio. Pero al ver que había uno allí de la iglesia dispuesto a ir a pasarse varias noches al lado de su enfermo, para que ellos pudieran dormir y descansar un poco, pues ya abría una puerta para el Evangelio. Y Dios me ayudó a penetrar por varias de estas puertas, por el simple hecho de prestarme a hacer algunos oficios humildes, sencillos, pero que requerían algo de abnegación o de sacrificio. De más está decir muchas otras tareas de la iglesia, especialmente en un país donde hay libertad como la Argentina, y donde uno de los oficios favoritos de la juventud es pegar estos afiches por las paredes de noche. Y en eso teníamos un trabajo y una de las más grandes diversiones.
Yo recuerdo que nunca acabábamos antes de las 4 de la mañana. Es la noche que todos salen a pegar sus afiches para anunciar bailes, anunciar cuestiones de cinema. Yo recuerdo que una noche a las 4 de la mañana, cuando ya nos estábamos por volver, oí ruido a un balde que cayó, como a una cuadra, como a unos 150 metros. Y me asomé por la esquina y vi que venía otro grupo de jóvenes pegando afiches en las paredes. Y me entró una leve sospecha. Y nos escondimos y dejamos que pasaran. Y fuimos y nos encontramos que venían usando nuestro engrudo, que poníamos siempre encima del papel para que quedara bien fijo, para pegar el de ellos. De manera que no había ni uno solo al nuestro a la vista. Nos venían siguiendo toda la noche y poniendo el suyo sobre el nuestro y usando nuestro engrudo. Bueno, pues tuvimos que volver otra vez a hacer todo el circuito sacando el de ellos para que quedara el nuestro. Y estas cosas eran un poco divertidas, pero había otras que no eran tan divertidas. Pero yo doy gracias a Dios porque me llevó a través de esa escuela de algunos años y luego a los 20 años, un anciano misionero que manejaba en los malos caminos de mi país, en aquel tiempo Huellas Profundas, un coche bíblico, pero que si ustedes lo vieran, se reirían de ese coche. Era de esos Ford primeros que vinieron, le llamábamos a bigote, porque tenían dos palanquitas, el Ford T, primero que salió, tenía dos palanquitas y le llamábamos el Ford a bigote. Bueno, ese Ford caminaba muy falto de vitaminas, pero lo peor es que andaba en tan malos caminos que siempre se quedaba. Yo anduve 4 años trabajando con este anciano. Yo hacía de cocinero, yo lavaba las cosas, yo predicaba, yo cuidaba del motor, yo manejaba, en fin, hacía un poco de todo, menos figurar. Tal es así que en una oportunidad este anciano mandó un informe a una revista que hay en Inglaterra de nuestra asamblea muy conocida, Ecos of Service, y publicó en la tapa una fotografía que nos sacaron en un pueblo. En esta foto aparecía de fondo ese coche bíblico, sentado frente a un pequeño armonio y atrás mío estaban 4 o 5 personas. Y venían los nombres en la tapa y decía el misionero señor Jorge Langran, el misionero en esa ciudad, señor Enrique Baker y su esposa, que ella estaba allí también, el ex sacerdote católico romano Antonio Murillo Arcos, y luego un colaborador. Ni mi nombre aparecía. Yo quedé un poco amoscado, porque al lado mío estaba el perro del misionero en la fotografía. Y era un perro idéntico al de los discos RCA Víctor, con una tremenda mancha en un ojo. Y el perro estaba al lado mío como si me estuviera escuchando. Y yo, mostrando esa fotografía en casa a mis hijos, años después les decía, mirad, así era yo de muchacho. Mi nombre no figuraba, pero yo trabajaba. Y tenéis aquí la prueba en esta fotografía. Aquí no se sabe cuál es el colaborador, si el perro o yo. No. Yo sé que hoy tal vez pensamos diferente. Hoy la vida va más deprisa. Hoy todo se hace a la carrera. Y hay en toda joven, en mi país, yo no sé en España, pero ese concepto que en pocos años él va a alcanzar la cúspide, él va a alcanzar nombradía, él va a alcanzar prestigio, él se hace ese esquema y si no lo logra, se siente frustrado,
desanimado o disminuido. Ahora, sepan ustedes que Dios tiene un lugar para cada uno en su obra, pero Dios nos va a llevar arriba, si puede utilizarse ese término, peldaño tras peldaño, en la medida que nosotros sintamos responsabilidad. Dios no quiere irresponsables en su obra. Y Dios quiere que los hombres, desde que son jóvenes, sientan su responsabilidad, que ellos no son un adorno en la iglesia, son una parte viva de ella, que ellos son, como dice Romanos 12, cada uno un miembro, y un miembro es importante en el cuerpo. Porque si ese miembro no anda bien, todo el cuerpo sufre, todo el cuerpo se duele. Y cada uno de ustedes que es convertido al Señor, que ha nacido de nuevo, es un miembro de la iglesia. Y para que la iglesia camine armónicamente, para que ese cuerpo funcione armónicamente, todos los miembros, cada uno en el lugar que Dios lo ha puesto, debe sentir su responsabilidad. Dios no pide que el ojo haga la parte del dedo, ni que el dedo haga la del ojo. Pero Dios ha dado a cada órgano, a cada miembro su función. Y entonces cuando cada uno siente su responsabilidad y siente su función y la lleva a cabo humildemente, entonces el cuerpo marcha en perfecta armonía, en perfecto equilibrio. Dios quiere que nosotros en primer lugar sintamos nuestra responsabilidad. Y yo desearía que en esta noche esto quedara bien claro al principio de nuestra conversación. Que cada uno salga de aquí sintiendo que tiene una responsabilidad, no solamente por ser miembro de la iglesia, no solamente porque lo que la iglesia espera de él, sino porque a cada uno Dios ha dado su don, su talento, y si lo entierra va a sufrir, pero si lo utiliza va a ser recompensado. De manera que partamos de esta base y entremos en el segundo concepto. Hay un concepto que debe también quedar bien entendido esta noche, es el concepto de autoridad. Ahora, esto naturalmente ya no toca tanto a los jóvenes que recién entran a formar una parte viva de la iglesia por su conversión, sino a las personas que ya ocupan ciertos cargos, ciertos lugares en la iglesia de distinción, porque el Señor los ha colocado por su Espíritu Santo a ejercer esas tareas. Nosotros tenemos a veces un concepto un poco falso de la autoridad. Yo he visto en algunos lugares que la autoridad para algunos es gritos, es voces, es ordeno y mando. Y el concepto de la autoridad nunca descansa en eso. No descansa en la imposición de nuestra personalidad, sino que es algo que fluye de uno, que se hace sentir y que se conquista a través de distintas facetas de su trabajo. Yo les doy un ejemplo, que para mí es un ejemplo clásico de autoridad. Es el centurión de Capernaum. Tiene un criado enfermo. Este centurión manda llamar al Señor. Y cuando el Señor está cerca, recibe una delegación de principales ancianos de los judíos que le dicen: ven para curar el siervo del centurión. Y dice el Señor: ¿quién es? Dice: es el centurión de Capernaum. Dice: y debieras venir, porque ese hombre ama nuestra nación.
no es un pagano cualquiera, Él ama nuestra nación. Se ha identificado con nosotros, nos ha edificado una sinagoga. Y el Señor va. Y cuando ya está cerca de la casa, el centurión le manda una segunda embajada. Y esta embajada es de guardias, de soldados. Y le dicen, dice el centurión, que no te incomodes, Señor. Y dijo así, no soy digno que entres debajo de mi techo, pero di la palabra, y mi siervo sanará. Porque yo también soy hombre de autoridad. Digo a mi siervo, va, y va. Le digo, ven, y viene. Haz esto, y lo hace. Y entonces oímos al Señor decir estas palabras que pocas veces dijo. Os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Aquí tenemos 3 testimonios sobre el centurión. El primero es el testimonio de los ancianos de Capernaum. El segundo es el testimonio del centurión mismo. Señor, yo no soy digno de que entres debajo de mi techo. El testimonio de los ancianos de Israel era, Señor, es digno de concederle esto. Y el testimonio de Cristo, os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Cuando nosotros unimos los 3 testimonios, volvemos a lo que es la síntesis o el centro del pasaje. Las palabras del centurión, Señor, tú di la palabra, tú tienes autoridad. Con solo que digas la palabra, a la distancia mi siervo sanará, porque tú tienes autoridad. Yo sé lo que es la autoridad, Señor, porque yo la ejerzo todos los días. Le digo a este soldado que vaya y va, le digo al otro que venga y viene. Le digo, haz esto y lo hace. Así que, Señor, para ti esto es más fácil. Tú di la palabra. Este hombre plantea en sí el concepto de la autoridad. Y el concepto de la autoridad se apoya en estas 3 dimensiones. La opinión que nosotros ganamos ante los extraños. La opinión que tenemos de nosotros mismos. Y la opinión que Cristo tiene de nosotros. ¿Está claro? Aquí se apoya el concepto de la autoridad. Y un hombre ejerce autoridad, hace sentir el peso de autoridad. Es una persona que tiene autoridad en su palabra, en lo que dice, en lo que pide a otros, en lo que ordena, o en lo que exhorta, o en lo que ruega, o en lo que apela, basado en estas 3. Ha ganado la confianza de los demás. Es humilde en su concepto. No tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. Como dice San Pablo a los Romanos capítulo 12, sino que piensa de sí con templanza. Y luego tiene la aprobación del Señor sobre su persona. Toda persona en la iglesia que ejerza un cargo, sea anciano, sea pastor, sea misionero, sea diácono, sea maestro de escuela dominical, sea superintendente de escuela dominical, sea tesorero, sea secretario, haga lo que haga. Necesita tener autoridad. Es algo que fluye de su persona. Pero esto lo va a lograr no a voces, no imponiéndose, no tampoco haciendo otras artes, sino bajo esta triple definición. Ganar la confianza de los demás, ser humilde y tener la aprobación de Cristo sobre su vida y su ministerio. Cuando estas 3 se unen, es cordón de 3 dobleces que no se rompe. Y el hombre tiene autoridad, no porque se la den los hombres. ¿De qué valdría que ustedes aquí me dieran a mí autoridad? Y me dijeran, le conferimos, le concedemos autoridad para que usted haga
como el Señor mejor le indique. Esto me dijo la iglesia donde yo trabajo hace un tiempo. Había que resolver un problema. Y me dijeron, vamos a simplificar las cosas. Usted decide. Le damos plena autoridad. Y se lo ponemos por escrito. Lo que usted diga está bien. Dije, ¿eso creen ustedes? Cuando yo lo haya dicho, para algunos no va a estar bien. Dice, no, dice, es la opinión unánime. Ahora, nosotros incluso podríamos llegar a eso, que una iglesia se unifica en un pedido y concede a un hombre toda autoridad. ¿De qué valdría eso si Cristo no respalda lo que yo digo y lo que yo hago? ¿Valdría algo? Nada. Es decir, que tienen que ser estas tres cosas. Y cuando un hombre que trabaja en la iglesia, sea muy visible o sea poco visible, sea muy importante o poco importante su labor, tiene este concepto bíblico de la autoridad, nunca se va a pasar, nunca va a lastimar, nunca se va a encontrar con que él dice y no le obedece. Pero su peso en lo que dice y en lo que hace va a llevar el respaldo de una autoridad que Dios le ha conferido, en virtud de su buen testimonio, su carácter humilde y el concepto que goza ante el Señor. Tercero, debe existir en toda iglesia el concepto de la sujeción. Este dedo mío no puede hacer lo que quiere, tiene que sujetarse al movimiento de los demás. Si este brazo mío quisiera hacer lo que se le antoja y empezara a moverse en forma dislocada, yo llamaría la atención y haría el ridículo. Es decir que hay leyes de sujeción que nosotros debemos obedecer. Y en la iglesia el orden divino es, como hemos leído, que los jóvenes se sujeten a los ancianos. Ahora, eso no quiere decir que los ancianos no se sujetan a nadie. Dice aquí después, como se leyó, y todos sumisos unos a otros. Es decir, que en mi casa no es el viejo dicho español, mi padre manda en mi madre manda en mí, y yo mando en mi hermana, y todos mandamos aquí. No es el hecho de que hay una anarquía, tiene que haber un orden, y la iglesia pertenece al orden divino. Y en ese orden divino Dios ha puesto las personas en lugares en las cuales hay una sujeción. La esposa se sujeta al marido. ¿Por qué? Porque es la cabeza del hogar. En la iglesia los jóvenes se sujetan a los ancianos y los ancianos se sujetan al Señor. Es decir, que hay una sujeción. Y el orden de la sujeción no es un servilismo, ni es tampoco el estar supeditados sin voluntad propia. Quiere decir sencillamente que hay un respeto. No lo olviden ustedes nunca. El respeto es una condición esencial de la sujeción. La sujeción hace que yo, por respeto a una persona mayor, a una persona en quien reconozco más madurez, más experiencia, antes de hablar yo dejo que hable él. Y le escucho, porque sé que no me está hablando él, sino años, experiencia. Yo sé que a veces los jóvenes no comprenden a los ancianos y los ancianos no comprenden a los jóvenes. Eso es un problema antiguo.
que ya lo plantea Pedro en esa primera epístola cuando habla así. Pero yo les voy a decir una cosa, el gran secreto de la sujeción es que para que mi mujer se sujete a mí, yo debo comprender a mi mujer. Y ella va a tratar de comprenderme a mí. Y la manera de comprendernos ambos es que yo un día tenga que sentarme en la silla de mi mujer para ver cómo ve las cosas ella, cómo las pasa ella, cómo sufre ella, qué cosas tiene que hacer que yo no hago. Y ella a la vez que se sienta en la mía para que comprenda mi punto de vista. Y cuando los jóvenes se sientan en la silla de los ancianos, van a ver las cosas como las ve un hombre que ya pasó muchas en la vida, que fue varias veces al cementerio, tal vez, y quedó de pie más de una vez frente a una fosa abierta donde había un ser querido, y que ha llevado muchos golpes en la vida y ha sufrido muchas decepciones. Y entonces cuando un joven se coloca en la situación de ese hombre y ve un poco la vida como él la ha visto, lo entiende mejor. Y a la vez si el anciano se sienta en la silla inquieta del joven y se sienta allí unos minutos, va a empezar a recordar su propia juventud. Va a empezar a recordar cómo era él de muchacho. Yo siempre me acuerdo, una vez tuvimos un problema en la iglesia y un grupo de jóvenes había hecho una tontería. En el fondo no era una cosa de tanta importancia. Pero había uno de los de edad en la iglesia que estaba tan enfadado, el hombre estaba rojo, al rojo vivo, y estaba desahogándose conmigo. Esto no puede ser, esto no se puede tolerar, esto hay que terminar con esto. Yo le dejé que se desahogara y cuando terminó le dije, ¿has terminado? Yo lo conozco de muchos años. Y lo recuerdo como era también. Y le dije, bueno, ahora vamos a olvidar por un momento lo que han hecho estos jóvenes. Te voy a hacer una pregunta, José. ¿Cómo eras tú cuando tenías la edad de ellos? Y él se quedó pensativo. Y de pronto se le fue ablandando la dureza facial. Y al fin se sonrió y dice, yo era peor. Dije, ¿ves? Solamente basta ponernos en el lugar de los demás, recordar un poco, volver a los años mozos y nos acordamos que nosotros éramos iguales o peores. Naturalmente eso es más fácil para el anciano que para el joven. El anciano le es más fácil porque ya lo vivió, recordar lo que era cuando muchacho. En cambio el muchacho le es a veces muy difícil ponerse en el lugar del hombre o mujer de más edad porque él no vivió eso. Todavía lo tiene que vivir, si es que vive, para verlo. Pero todos tenemos que tratar de comprendernos desde el punto de vista el uno del otro. Y cuando así lo hacemos, mis queridos hermanos, hay una sujeción que da el respeto, que dan las buenas costumbres, que da la obediencia a la palabra de Dios, que da la educación y que da sobre todo la autodisciplina. No hay cosa en la vida que no exija obediencia. Tomen ustedes, por ejemplo, yo no les quiero dar aquí otro mensaje, sino dejarlo como una sugestión. Segunda Timoteo capítulo 2. Es el capítulo clásico que muchos predicadores toman en una reunión de jóvenes cuando se les acabaron los temas, y entonces ahí se puede hablar del soldado, y se puede hablar del labrador, y se puede hablar de el obrero que traza bien la palabra de verdad. Hay allí varios símiles del joven, porque fue escrito a un hombre joven. Pero hay una lección que va más allá de los símiles, y ustedes lo van a notar preciosa si lo miran desde ese punto de vista.
Yo lo miré así hace poco y descubrí en el capítulo nuevas lecciones para mi propia alma. Hijo, comienza el capítulo. Hijo mío, es su hijo en la fe. Los hijos deben aprender la disciplina de una familia. Y luego dice, tú sufre trabajos como buen soldado de Jesucristo. El soldado tiene que sujetarse a la disciplina del ejército. Hay leyes a las cuales debe sujetarse, de lo contrario pronto va a parar al calabozo, como decimos en la Argentina, y sufre una pena disciplinaria. Y luego dice, todo el que lidia, aquí es el atleta, el que lucha para ganar un premio. Él debe someterse a una disciplina de alimentación y de entrenamiento. De lo contrario, jamás va a lidiar ni va a ganar nada. Y luego hay el labrador. Dice el labrador, para que recoja los frutos es menester que trabaje primero. Tiene que haber una disciplina en el labrador a las leyes naturales. Si él no sigue las leyes naturales, poco va a cosechar. Va a sembrar a destiempo, va a cosechar a destiempo, va a sufrir una derrota total en su campo de labor. Y luego hay el obrero. Procura como obrero que traza bien la palabra de verdad. Y entonces hay la disciplina de un obrero, que se somete a la disciplina de la palabra de Dios. Y luego hay el siervo del Señor. El siervo del Señor no debe ser litigioso. Y sigue abundando en consideraciones sobre el siervo del Señor. El siervo vive en la disciplina de la casa donde trabaja, su amo. Vive a la sujeción de su amo. Y así nosotros encontramos que a lo largo del capítulo, no importa el oficio, si es el hijo en la familia, si es el soldado en el ejército, si es el atleta en el estadio, si es el labrador en el campo, si es el obrero que traza la palabra de Dios, si es el siervo, cada uno en su lugar se debe sujetar. ¿A qué? A leyes que imponen su condición. Y en la medida que se sujeta a esas leyes, que son leyes divinas, que son leyes de Dios, su utilidad será completa. Como hijo será un modelo. Como soldado será fiel y tendrá la victoria. Como labrador tendrá una admirable cosecha. Como atleta conquistará el premio. Como obrero de Cristo ministrará con eficacia y poder la palabra de Dios. Y como siervo del Señor será premiado en aquel día por su fidelidad. Sujeción a las leyes de Dios en la palabra santa suya. En cuarto lugar, debe existir en toda iglesia un concepto de unanimidad. Ahora, también yo quiero hacer énfasis sobre esto. ¿Qué es la unanimidad? No es que todos pensamos lo mismo, entonces seríamos meros robots, seríamos muñecos mecanizados, caminando en una misma dirección, movidos con un botón electrónico. No es eso, no es tampoco de que todos pensamos lo mismo o vemos las cosas desde el mismo punto de vista. Cada uno de nosotros es un ente completamente distinto al que está sentado a su lado. Cada uno de nosotros tiene una personalidad distinta al otro, con sus distintos conceptos, puntos de vista, gustos, aspiraciones, criterio, sentido común, mucho o escaso. Hace las cosas por razonamiento, o las hace solamente por lógica pura, o las hace por intuición,
o las hace con reserva, o las hace impulsivo. Cada uno de nosotros es distinto. Pero la unanimidad quiere decir esto, que todos miramos a Cristo. Y como los rayos de una rueda gigantesca, a medida que se acercan al centro, al eje, se unen, así nosotros, a medida que nos acercamos a Cristo, nos unimos los unos a los otros. Esto es uno de los puntos básicos de la iglesia primitiva, la unanimidad. Estaban en el templo, dice, estaban unánimes. Estaban allí en la casa haciendo oración cuando volvieron, que los habían metido presos, alzaron unánimes la voz a Dios. Pablo escribe a los filipenses y dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Capítulo 1. Capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Capítulo 3, una cosa hago. Es decir, que el pensamiento de la unidad es algo que flamea en todas las Escrituras. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos que ser leales los unos a los otros. Miren, mis queridos hermanos, no hay cosa que rompa la unidad como la deslealtad. La unanimidad se resquebraja cuando no hay lealtad. Tenemos que ser leales. ¿Qué quiere decir leales? No traidores, no hablar por detrás, no trabajar por detrás, no obrar en una manera inconsciente o inconsulta. No hay cosa más hermosa que la consulta mutua, que nosotros nos consultemos, que hagamos las cosas, pero no porque súbitamente nos vino una inspiración y fuimos para allí o fuimos para el otro lado. Estuvo en mi país, cuando terminó la Guerra Civil Española, el que fue jefe del Estado Mayor del gobierno republicano, el general Rojo, y dio algunas conferencias. Y yo siempre me acuerdo una conferencia que dio en la cual explicó las causas de su derrota. Y explicó con detalle, especialmente, la derrota del cruce del Ebro, en la cual él había planeado y forjado grandes esperanzas. Pero es muy interesante oír a ese hombre, que era un estratego, explicar las causas de la derrota. Y las explica de esta manera. Dice, nunca tuvimos unidad de comando. Un grupo decía, yo me voy a defender aquel monte. Otro decía, yo me voy a defender esa peña que cubre la carretera. Bueno, estaban allí unos días pasando inmensas penalidades, sufriendo un bombardeo devastador. Habían resistido, habían triunfado. De pronto decían, ¡hala! Vámonos a luchar otra parte. Y abandonaban aquello que les había costado tanto defender y se iban a tirar tiros a otra parte. Era, dice, una anarquía. Ahora, esto pasa lo mismo en la gran batalla espiritual que todos tenemos contra Satanás. Nosotros no tenemos enemigo que es carne y sangre. Nuestra lucha no es contra política ni situaciones vinculadas a la política, ni tampoco a ninguna otra cosa terrena. Nuestra lucha es espiritual. Y como dice San Pablo en su carta a los Efesios, no tenemos enemigo contra carne y sangre, sino contra principados, potestades superiores, príncipes y potestades en los aires, malicias espirituales en los aires, Satanás con todas sus fuerzas. Y para eso solamente tenemos un secreto de victoria y es la unidad en Cristo. Y yo les ruego, nunca hagan las cosas inconsultas.
Nunca hagan las cosas sin contar con el apoyo y el beneplácito de los demás. Yo sé que cuesta, yo sé que a veces demora un poco los planes, el esperar por este o por aquel, pero al fin la cosa va a ir mejor porque va a llevar el respaldo de todos, o por lo menos de la gran mayoría, y va a tener mejor ejecución, va a contar con más apoyo, va a contar con más comunión y va a tener doble éxito. De paso yo diré algo que tal vez se me pasó en el primer punto sobre el concepto de la responsabilidad. Todo lo que se hace, es cierto que Dios puede llamarnos a veces por la experiencia o por las circunstancias a un ministerio más amplio. Pero recuerden esto, mis queridos hermanos, aquello que queda en el fondo, aquello que permanece es lo que tú y yo hagamos en la iglesia, no fuera de ella. Yo sé que a veces hay cosas que se pueden hacer fuera de la iglesia. Y a veces Dios puede llamar a un hombre a hacer un ministerio especial, fuera de su congregación. Pero esto es una excepción, por el talento o por las circunstancias, pero la regla general es que nuestro trabajo debe ser hecho en la iglesia, en comunión con la iglesia, con las oraciones de la iglesia, con el respaldo de la iglesia y para el bien de la iglesia. Eso pasa en el sector más pequeño de la familia. ¿Qué dirían ustedes de una familia donde hay padre, madre y a lo mejor, digamos, 3 hijos, que es un término medio de hijos en cada familia? Y un hijo se va a trabajar y entrega el sueldo en otra casa. Y otro hijo pasa las horas libres fuera de casa en otra casa y allí ayuda a pintar las paredes y a arreglar lo que haya de carpintería en esa casa y en su casa no mete un clavo, ni golpea con su martillo un clavo. Y todo lo que hacen lo hacen fuera de casa, y en casa están los muebles que se caen, las paredes todas sucias. Esos hijos trabajan como leones, pero fuera de casa. Y diríamos, pero esto es una inconsecuencia, esto es una inconsciencia, esto es una falta de responsabilidad. Bueno, lo mismo pasa en la esfera mucho mayor de la iglesia. Dios espera que tú y yo trabajemos en la iglesia. Y yo personalmente, Dios me ha dado en los últimos años el privilegio de viajar mucho y de ayudar en muchas partes. Pero yo puedo asegurarles a ustedes que mis mejores años se los di a mi congregación. A ella le consagré los mejores años de mi vida, de mi juventud, de mis fuerzas, de mi entusiasmo, de mi salud. A ella le di lo mejor. Y cuando miro atrás doy gracias a Dios que el día que yo pase no seré recordado en mi país por los viajes que hice, por las campañas que realicé o por las almas que llevé a los pies de Cristo, sino en esa congregación por el trabajo que yo hice allí, humildemente en comunión con mis hermanos. Porque Dios que nos salvó nos coloca en su iglesia, en nuestra congregación. Allí es donde debemos dedicar lo mejor de nosotros mismos. Y si después nos queda tiempo y lugar, pues bienvenida sea la colaboración y la ayuda que prestemos a otras congregaciones. Pero recordemos que así como en el hogar, que es la esfera más íntima, la primera responsabilidad es allí, lo mismo en la iglesia, la primera responsabilidad es la iglesia. Quinto concepto. Tenemos que tener un concepto adecuado de disciplina. Perdonen que yo me pasé la hora, pero no me voy a demorar mucho en esto que queda. Pero quiero dejar esto claro porque tal vez es la última vez que hablemos de esto por un tiempo.
concepto de disciplina. Quiere decir que cada uno de nosotros debe hacerse autodisciplinado. No que otros lo disciplinen, no que otros le impongan usted tiene que ser así o tiene que hacer de la otra manera, sino que cada uno de nosotros se forma una autodisciplina y vive una vida disciplinada. Es decir, que se forma un concepto de disciplina a la luz de la palabra de Dios. Y en ese sentido se autodisciplina para orar. Se autodisciplina para que haya tiempo para leer y meditar. Se autodisciplina para que haya horas que puede dedicar al Señor y a la iglesia. Se autodisciplina para no gastar más dinero del que debe y para que sus finanzas estén bien controladas. Se autodisciplina en sus conversaciones, en sus relaciones sociales. Cada uno de nosotros, desde la más temprana juventud, debe ser llevado por Dios a través de esa disciplina íntima que Él impone a la vida, pero con un beneficio, que nosotros mismos comenzamos a disciplinarnos y a ser nosotros quienes nos examinamos y nos juzgamos a nosotros mismos delante del Señor y nos imponemos normas y prácticas y costumbres y llevamos una vida disciplinada. Sexto lugar, debemos tener un concepto administrativo. Esto es el sexto. Concepto administrativo, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos pensar mucho en la forma que gastamos o administramos nuestro dinero. La obra del Señor demanda de nosotros lo mejor. Y en ese sentido, nosotros debiéramos tener un concepto administrativo. ¿Saben lo que eso significa? Que ustedes que son jóvenes, por ejemplo, ustedes debieran pensar en el porvenir. Naturalmente, ustedes me dirán, ya lo están pensando, y tal vez están algunos ahorrando para casarse. Saben que si no cuentan con cierto dinero no van a poder comprar muebles e instalar un hogar. Pero yo creo que esto va más allá. Y en las Sagradas Escrituras, el concepto administrativo es que tú y yo sepamos administrarnos y tengamos una santa ambición por prosperar. Yo tengo un hombre en mi congregación en la Argentina que se forjó la extraña idea, ¿para qué voy a prosperar yo? Si total el Señor viene pronto. Es un hombre inteligentísimo, domina 8 idiomas, es el traductor oficial del Automóvil Club Argentino en Buenos Aires, es uno de los hombres más preparados en las reparticiones oficiales y pudo haber llegado hace muchos años a presidente del Automóvil Club Argentino. ¿Y saben ustedes quién está hoy de presidente y quiénes están de jefes? Los hombres que él empezó a entrenar como cadetes en su oficina y los fue educando y preparando y subieron arriba y él quedó como simple traductor oficial. ¿Por qué? Por esta manía de decir ¿para qué? Si el Señor viene pronto. Y yo le dije un día, pero hermano mío, si usted pudiendo ganar 3,000 pesos argentinos está ganando solamente 1,000, pero es una tontería. Dice, ¿para qué quiero yo los otros 2,000? Para el Señor, hermano. Para la iglesia, hermano. Si usted no los quiere, pues enhorabuena, déselos a la iglesia. Déselos a los obreros del Señor. Que se compren Biblias, Nuevos Testamentos, que se difunda la palabra de Dios. Pero usted con esto de que el Señor viene pronto, usted ha perdido todo afán de prosperar. Y esto es algo que debe existir en cada uno de nosotros. Una santa ambición de prosperar. Eso es bíblico.
Un hombre, y especialmente joven, debe tener ambición. Un hombre sin ambición no va adelante, queda estancado, y luego es un hombre frustrado, rutinario. Dios quiere que nosotros tengamos ambición, sana ambición, no por enriquecernos meramente, no por llegar a una posición en la vida encumbrada y destacada, no, para que nosotros sepamos utilizar esa posición, ese dinero, esos privilegios, esas oportunidades para el adelanto de la obra del Señor. Y cuando nosotros hacemos así, Dios nos prospera y Dios nos bendice. Y tal vez la situación de la obra evangélica en el mundo entero, de retroceso o de estancamiento en muchos lugares, se debe a eso, a que se carece en ese país o en esa iglesia o en esa provincia de hombres que no han tenido la visión, la ambición de prosperar para poder adelantar la obra del Señor. Cuando un hombre tiene esta ambición, Dios lo prospera, porque sabe que este hombre, en la medida que prospere, va a prosperar los asuntos del Señor. Seamos cuidadosos con nuestro dinero, con nuestros gastos, buenos administradores de los bienes del Señor, y Dios nos va a bendecir. Y recordemos que en la medida que nosotros le damos a Dios, Él nos va a dar a nosotros. Yo podría contarles esta noche muchas experiencias, algunas de ellas recientes, pero verdaderamente maravillosas, de cómo Dios no es deudor de nadie, y cómo a veces el momento que nosotros hemos dado algo a Dios, ese mismo día o esa misma semana Dios nos lo ha devuelto, pero con creces. Y si ustedes quieren oír algún día alguna de estas experiencias, yo se las voy a contar. Son íntimas, solo las cuento para la gloria de Dios, pero son una prueba evidente para mí de que Dios nunca es deudor de nadie. Y cuando un hombre es generoso para el Señor en su vida, en su dinero, en su tiempo, en sus fuerzas, Dios le lleva adelante y lo prospera en la más rica abundancia posible. Para terminar, debemos tener un séptimo lugar, un concepto de organización. Ahora nosotros siempre hemos repudiado un poquito la palabra organización, pero debemos tener un concepto de organización, y yo les voy a decir por qué. En primer lugar, concepto de organización significa admitir que nosotros no estamos viviendo hace 100 o 200 años atrás, que nosotros no estamos viviendo en la época de los jueces, en que cada uno hacía lo que le parecía bien delante de sus ojos, que nosotros no estamos viviendo en la época de los jueces, en que Dios levantaba un caudillo y alrededor de él se centralizaba todo, pero muerto el caudillo iban al cautiverio, porque ya no había un hombre que manejara las cosas y los intereses. De la etapa de los jueces se pasó a la etapa del reino, y Dios colocó un hombre como nexo en esa época de transición para unir la época de los jueces con la época de los reyes. Y es así que nosotros encontramos que después de la época de los jueces, la época de los caudillos, vino la época del reino. Cuando había un rey, cuando había una corte, cuando había municipalidades. Yo creo que ustedes sabían que las municipalidades, los municipios, la comuna, como se llama en algunos países, nació primero que en ningún país de la tierra en el pueblo hebreo. Y existía ya la comuna en la época del reino. Vean ustedes dónde empezó ya el municipio o la comuna. El alcalde, lo que hoy llamamos el alcalde, la casa consistorial y cosas por el estilo. Y luego había jueces y había maestros y había un sinfín de organización y cobradores de impuestos y enseñadores y doctores en leyes
y un montón de cosas que fue formando esa organización, que fue la gran tarea de David, para entregarle a su hijo Salomón una organización, un esqueleto, que Dios pudiera revestir de gloria y de bendición. Ahora, eso es tarea de los días actuales. Y nosotros tenemos que ser sabios y adaptar a la iglesia la enseñanza, que la coloque bíblicamente, pero dentro de la modalidad actual que exige una iglesia organizada. ¿Qué es para mí una iglesia organizada? Una iglesia donde cada uno tiene algo que hacer, donde cada uno tiene algo que realizar, donde se sabe distribuir el trabajo. Una fábrica, una empresa no es grande porque tenga un gran director o una gran mesa directiva, sino porque allí cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y lo hace dentro de su horario y el trabajo está bien planificado y bien distribuido. Y no hay quien trabaje con exceso y quien esté de brazos cruzados el resto del día. Todos tienen algo que hacer, el trabajo está bien distribuido. Ahora esa toca a los ancianos de cada iglesia, ver que se adelante el trabajo, que se distribuya, que todos tengan una oportunidad. Vean en la iglesia donde yo trabajo, hace un tiempo se me quejaron, me decían, todo recae sobre los mismos, siempre somos los mismos, y ya nos estamos cansando, y hay otros que no sienten su responsabilidad. Otros, por otra parte, me decían, pero es que yo quiero trabajar, pero es que no me invitan a hacer nada. Entonces hicimos una cosa, hicimos una distribución de todas las necesidades de la iglesia. Visitar enfermos, hogares, visitar los interesados del Evangelio, esto aparte, y luego el trabajo de las escuelas dominicales, el trabajo del aire libre, la visita a los anexos, la propaganda, que era reparto de folletos por correspondencia, la propaganda en la vía pública, en fin, montamos todo el andamiaje. Y luego, le dimos una carta a cada miembro de la iglesia, en la cual se detallaban todas estas actividades. Y le decíamos, querido hermano, considere usted esta lista delante del Señor. Y díganos, ¿en qué renglón quiere usted trabajar? ¿O se siente guiado del Señor a trabajar? Y ahí los metía a todos en un aprieto, porque tuvieron que decir en algo. No me la iban a devolver diciendo yo no quiero trabajar en nada. Y algunos se pasaron un poco y me anotaron 3 o 4, querían trabajar en 3 o 4. Y creyeron que me metían en un brete, porque yo fui después y les dije muy bien, elija la primera, ¿por dónde va a empezar de estas 3 o 4? Y así todos tuvieron que elegir un trabajo. ¿Qué ventajas tiene este método? Que si una persona a la cual se le ha dado una tarea que él mismo desea hacer, si después no la hace, uno tiene derecho a regañarle y decirle, usted no hacía nada. Ahora que le dimos a hacer lo que usted quería hacer, tampoco lo hace, ¿dónde le ubicamos a usted? ¿En el palco o en la gradería? ¿O dónde? Es decir que cada uno debe ser despertado a la multiplicidad de trabajos que hay en la iglesia. Y hay tareas para ciertas edades y para cierta experiencia y para cierta madurez, como hay tareas para jóvenes y para otros, y así cada uno, mis hermanos, debe sentir que en esta organización de la iglesia, en sus trabajos, él tiene un papel importante que desarrollar. Y luego hay otra cosa. El concepto de organización va más allá, y es la responsabilidad en los hombres ya más maduros, o con dones del Señor, de saber preparar a los que van a seguir detrás de ellos. Es aquí donde hemos fracasado en muchos lugares,
de la tierra. El concepto de organización no preparó hombres para seguir. No preparó talentos en el desarrollo lento pero madurando espiritualmente para ocupar un lugar el día que los hombres que eran clave faltaron. Yo puedo decir, gracias a Dios, lo digo en el temor de Dios, para la gloria de Dios, yo podría morir hoy. Mi iglesia va a seguir adelante. Dios me ayudó a preparar hombres y a distribuir trabajos. Y hace 3 años que yo falto cada vez más. Guardo contacto con la iglesia. Ellos no toman decisiones serias, a veces, sin consultarme o sin esperar que yo llegue, si la cosa puede esperar, pero la cosa marcha. Y hay un grupo de personas de edad, y hay un grupo de diáconos, y hay superintendente de escuela dominical, y hay encargadas de reuniones de señoras,